Como lo ha dicho el presidente, cuando escuchamos de los vecinos y vecinas durante el combate a los incendios, esta cultura instalada, ¿no?, de que después de que se apagan los incendios se olvidan de nosotros, nuestro compromiso como gobierno fue volver, estar presentes, no olvidarnos. Hace poco el presidente de la República estaba en Colchane, en el norte, con el alcalde de Colchane, haciendo importantes anuncios para la región y para particularmente Colchane, la región de Tarapacá. Hoy día se encuentra acá, en Ranquil, dando no solamente cumplimiento a algunos de los compromisos que hemos hecho en el plan de emergencia, que tiene que ver con la etapa de recuperación, la instalación de las viviendas de emergencia, que ya van 25 viviendas habitadas, tenemos 19 en proceso, sino que todo lo que tiene que ver con las ayudas para una zona que es principalmente rural. Sabemos, como lo decía el mismo alcalde, a quien agradecemos además la recepción, que no solamente han perdido casas, sino que gallineros, invernaderos, bodegas. Y por eso que el anuncio que ha hecho el presidente el día de hoy dice relación con los elementos indispensables para volver a levantar la vida de las comunidades, para recuperar la economía de autosustentación, ¿cierto?, pero también la economía productiva. Pronto vendrán, y en eso ha estado trabajando, no solamente nuestra delegada Paulina Zabal, sino que los distintos equipos ministeriales con distintas autoridades en el plan de reconstrucción definitiva. Y el presidente lo decía, no queremos reconstruir para volver al statu quo o a la misma realidad anterior, sino que para estar mejor. Y tenemos que poder levantarnos junto con ustedes para estar de pie, presentes, pero por un mejor futuro, no por el anterior. Aquí tenemos grandes desafíos y el ministro de Agricultura y la delegada lo decían anteriormente. Tenemos que actualizar y modernizar nuestra legislación respecto a los incendios. Tenemos que tener realmente cortafuegos, que estos sean algo que no se diga solo en la palabra, sino que estén presentes, que los veamos, que tengamos áreas de mitigación de verdad en todas partes donde se requieren, que tengamos áreas biodiversas y no solamente de monocultivo, porque si tenemos simplemente plantaciones de árboles o plantaciones pirogénicas, evidentemente vamos a estar lamentando de manera permanente este tipo de catástrofes, ¿no? Pero no quisiera entrar más en detalle respecto a eso. Hoy día hay un importante anuncio. Esto no es todo lo que vamos a hacer. Esto responde solo a la primera fase de emergencia, de recuperación básica para las comunidades, y luego viene todo lo que es la reconstrucción integral de las comunidades, que no es solo vivienda, que es productiva, que es de espacios públicos, que es de calidad de vida. Así que esperamos que con esto podamos no solamente entregar viviendas de emergencia, sino que recuperar estilos de vida y que la vida sea para mejor en todas nuestras comunidades y territorios afectados por los incendios. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Diego Chacana, periodista de La Discusión de Chillán. Preguntarles por el tema de las casas de emergencia, ¿cierto?, que se habló en un principio, el objetivo del gobierno era de implementar 45 viviendas diarias. Preguntarles si, bueno, hay muchas críticas con respecto a eso, preguntarles si efectivamente es así esta solución que se está dando, y el tema de la habitabilidad. Muchas casas que están levantadas no cuentan, la mayoría, con sus implementos para habitar. ¿Cómo va ese tema, al menos acá en nuestra región? Sí, todos estos temas los estamos abordando en cada visita que el presidente realiza, también de nuestros ministros y ministras, con las autoridades. Ustedes saben que esto implica coordinación con los municipios. Acá, al menos en Ranquil, el alcalde nos manifestaba bastante tranquilidad. Las viviendas de emergencia, gran parte de las que se han solicitado están instaladas. Hay unas que están en proceso. Pero como ustedes saben, las viviendas de emergencia que son de alto estándar requieren de otros proveedores también para lo que son las instalaciones básicas, como la eléctrica, la sanitaria. Algunos compromisos, por ejemplo, como fosas, se han hecho con otras organizaciones del mundo privado, y por eso hemos estado acá en terreno catastrando esta realidad para justamente apretar donde hay que apretar. Porque el Estado hoy día entrega a través del Senapred y todo lo que tiene que ver con la emergencia, las viviendas de emergencia, pero hay una articulación con el mundo privado, y ahí obviamente el llamado siempre es que a los proveedores, ¿no?, a los proveedores privados,
puedan acelerar, ¿cierto?, el cumplimiento de los compromisos con el Estado, porque la comunidad lo está solicitando. Y vamos a estar presentes en coordinación permanente con las autoridades para justamente apretar donde haya que apretar. Lo importante es que estamos todavía en esta fase de emergencia y que cuanto antes, y estamos ahí con la... quizás le daría la palabra a la delegada, porque ella ha estado en primera persona trabajando en esto, pero el plan de reconstrucción requiere, solo a modo de introducción, articulación con los gobiernos regionales, porque la mirada de la reconstrucción debe incorporar la mirada regional de sus autoridades. Y en eso ha estado trabajando intensamente nuestra delegada Paulina Zaval. ¿Paulina? Gracias, ministra. Bueno, efectivamente hemos estado, tal como ha señalado la ministra secretaria general de Gobierno, adoptando un conjunto de medidas para agilizar el proceso de instalación de las viviendas de emergencia y el proceso de habilitación. Como ustedes bien saben, estas viviendas de emergencia tienen una habilitación tanto en el punto de vista de las fosas como de la conexión eléctrica. Y en el caso de Ranquil, todas las viviendas instaladas ya tienen conexión eléctrica y lo que nos falta es instalar las fosas. Y en algunos lugares hemos tenido dificultades de proveedores y acá lo que tenemos dificultades es de la provisión de mano de obra para instalarla. Hemos conversado con el alcalde, estamos tomando las medidas. En cada uno de los lugares se han adoptado medidas distintas para asegurar que aquello sea. Mientras tanto, estamos trabajando aceleradamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el proceso de construcción de las viviendas definitivas. Y ese proceso de construcción de las viviendas definitivas significa conversaciones con el sector de la construcción, también con los prestadores de asistencia técnica y con la definición de los montos de los subsidios a abordar. En este caso, en la comuna de Ranquil, el alcalde nos ha señalado y también las encargadas de cada uno de los lugares que ellos preferirían trabajar con el programa de habitabilidad rural porque es un programa que se adecúa más a las necesidades. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha señalado que él va a poner los 3 programas de los cuales dispone con todas las modalidades para que cada uno de ellos se adecúe a lo que sea más necesario. Entonces, tal como lo ha dicho la ministra, en lo que dice en relación con la vivienda de emergencia, estamos acelerando el tranco. En el programa de viviendas definitivas, el Ministerio de Vivienda ya ha generado las decisiones que tienen que ver con recursos y con programas para empezar a trabajar. Y en lo que dice en relación con el programa de reconstrucción definitiva, lo que estamos haciendo es una coordinación con los gobiernos regionales para que las inversiones destinadas a acortar brechas y a generar mejores condiciones de habitabilidad y de desarrollo en cada una de las regiones sean pertinentes a cada una de ellas. Cuando el presidente anuncie el plan definitivo, ustedes se van a dar cuenta que el plan tiene medidas específicas para la región de Ñuble, otras específicas para la región del Biobío y otras para la región de la Araucanía, porque si bien todos tienen los mismos derechos, son distintas las necesidades y las brechas que hoy día hay. Muchas gracias, delegada. Buenas tardes. Acá, ministra. Miguelino Alcampo, profesor de la Comuna de Ranquil y del medio Ranquil TV. Bueno, consultarle, ¿cierto? Las viñas se han visto muy afectadas por el humo que generó en ellos este incendio. También han bajado los precios. ¿Cómo se incentiva a remontar esto, ¿cierto?, los pequeños viñateros? Y una segunda pregunta también aprovechando. Nuestra comuna de Ranquil tiene un peaje que afecta la entrada y salida de nuestros habitantes. Un peaje que tiene un cobro excesivo de más de 1.300 pesos, siendo que en otras comunas, para salir y entrar, vemos que lo máximo es 600 pesos. Ahora viene una nueva licitación. Lo hemos planteado como un movimiento que tenemos, no más peaje en Nueva Aldea. ¿Cómo se puede dar solución a nuestros vecinos que tienen que pagar, que salen a trabajar afuera de la comuna, este precio excesivo todos los días? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Vamos a darle la palabra al ministro de Agricultura para la primera pregunta. Ministro. Bueno, sobre la segunda, vamos a comentárselo al ministro, a la ministra Jessica López, la nueva ministra de Obras Públicas, para ver el contexto. Pero segundo, pero es difícil, ¿eh? Es difícil, y en eso quisimos hacer un homenaje como gobierno, o yo como ministro, al diputado Camaño. El diputado Camaño votó a favor de la reforma tributaria. Y cuando queremos bajar muchos recursos y gente que quiere que todo el mundo tenga beneficios al por mayor y que se multipliquen las ayudas, a la hora de los que hubo, como decimos en el campo, hay que estar con los votos
para lograr que en Chile se redistribuyan mejor las cosas y en ese contexto el Estado pueda, entre otras peticiones, ¿no? Hay movimientos, no más TAG, poder tener algunos márgenes de buscar ecualizar o disminuir algunos cobros. Pero cuando hay estrechez y se requiere recursos para apoyar a las comunidades en tiempos difíciles, tenemos que privilegiar eso en vez de bajar estándares. A los viñateros se les ha estado acompañando. Ahora, a nivel mundial, hay una crisis con la uva negra, no así tanto con la uva blanca. Y acá se ha visto hasta 80 pesos, contaban muchos actores, 80, 90 pesos, pagando por el kilo, cuando el año pasado osciló en torno a 130, incluso en algunos casos un poco más. Entonces hay dificultades. Hemos creado una mesa del Minagri y un proyecto con la Corfo, de un programa en el contexto de Agrocop Innova que les va a respaldar. Segundo, el SAG con ODEPA han estado multando y se van a dar a conocer quiénes fueron los responsables. Acá está la directora regional del SAC. Se ha estado multando a los poderes compradores que no cumplen la norma de publicar el precio de la uva. Tercero, muchas de las personas que van a recibir el beneficio, los más pequeños, de 1 millón de pesos, que es autoconsumo, pero particularmente quienes van a recibir hasta 3 millones de pesos en estas ayudas tempranas. Muchos de ellos, parte de su afectación tiene que ver, muchas y muchos, tiene que ver con personas con viticultura familiar. Entonces allí va a haber un aporte. Y finalmente, como lo comentaba, conversando fraternalmente con franqueza, con una de las dirigentes, que aquí la veo y la respetamos mucho, del Valle Litata, vienen, como lo ha explicado Paulina Zabal reiteradamente, vienen ayudas ascendentes. Pero una de las cosas, a propósito de lo tributario, y buscar la corresponsabilidad y ponernos serios, todas y todos, para ayudas que vienen con Corfo, con Cercotec, con organismos que queremos involucrar el máximo posible, también al sector viticultor, se va a pedir que si o están formalizados o aprovechamos la ayuda para que se formalicen y sea parte de este proceso de que compartimos entre todos la responsabilidad en los tiempos difíciles, pero también compartimos entre todos los beneficios cuando hay buenos tiempos. De eso se trata, en esa perspectiva vamos a trabajar. Ministra, buenas tardes. Con lo resuelto el día de ayer en el Tribunal Constitucional, el Gobierno da vuelta a la página sobre el tema de indulto, a pesar que la oposición busca continuar con la ofensiva de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y preguntarle también si el Gobierno tiene la disposición de tramitar nuevos indultos en el marco del estallido social, dado que hay uno de este tipo que se encuentra en trámite. A ver, con el veredicto del Tribunal Constitucional es bastante claro que se confirma que no hay problema ni de constitucionalidad ni de legalidad en los decretos de indulto, que fue lo que sostuvimos desde el día 1. Y por lo tanto, evidentemente, y así lo ha dicho el ministro Luis Cordero, damos por resuelto ese dilema que planteó la oposición a través del requerimiento y la acción del requerimiento de sectores de la oposición, más allá de las propias estrategias que quiera seguir empujando aquellos sectores. Pero el Tribunal Constitucional resolvió, va a haber un fallo, va a estar con mayor detalle, vamos a tener que poder conocerlo en mayor detalle, pero respecto a la constitucionalidad y la legalidad no hay nada que cuestionar. De la atribución presidencial, que es delegada evidentemente en el Ministerio de Justicia, pero es una atribución que no se ha escapado del marco ni constitucional ni legal. De la segunda pregunta, ministra, si el Bueno, Gobierno está abierto a tramitar nuevos indultos en el marco del estallido social. Es que no tiene que ver con la apertura del gobierno, no. Estos son procesos que están regulados como para cualquier gobierno, sea cual sea el color político del gobierno, cuando un preso o una presa, una persona que esté presa en nuestras cárceles, hace una solicitud de indulto, se envía una carta y eso tiene un procedimiento reglado. El ministro de Justicia lo señaló el día de ayer,
no había llegado hasta el momento, al día de ayer, a su escritorio. Una vez que llegara tendría que hacer revisión de aquella solicitud. Pero es un procedimiento que está normado y regulado y que no puede sufrir modificaciones de acuerdo al mandato legal. Pero no se descarta entonces que puedan haber indultos en el marco del estallido social. Eso está en manos del Ministerio de Justicia y, insisto, tiene un procedimiento y el ministro podrá felizmente responderle cuando pueda ya sentarse a trabajar nuevamente en su escritorio. Ministra, buenas tardes. A raíz de la demolición de la cuarta casa narco hoy en la Florida, quería saber si el gobierno apoya esta medida de demolición de casas narco y, en segundo lugar, si respaldan o encuentran adecuadas las palabras del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien respaldó la suspensión de clases en la región de Valparaíso por un narcofuneral. Es una buena decisión, dijo el ministro. Mire, respecto a las demoliciones, es que es importante señalarle a la opinión pública, ¿no? Las demoliciones que se han efectuado tienen que ver no con el narcotráfico, sino que con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de facultades de municipios para proceder cuando las viviendas no están regularizadas en el marco del mandato de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La estrategia de gobierno para enfrentar y combatir decididamente el narcotráfico y el crimen organizado se ha expresado no solamente en la conformación de los consejos contra el crimen organizado y el aumento presupuestario de la ley de presupuesto para estos consejos, que han logrado en varios territorios poder desbaratar aquellas bandas, sino que también en el empuje de la ley contra el crimen organizado y el narcotráfico, que fue aprobada, y valoramos eso por parte de los parlamentarios y parlamentarias, y que justamente busca, entre otras cosas, fortalecer las capacidades de las policías en el combate al narcotráfico y poder requisar los bienes y el patrimonio de tanto quienes son parte de estas asociaciones ilícitas, estas bandas, como las relacionadas directamente con la propiedad de sus miembros. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Uno es lo que está establecido y de lo cual hace uso el alcalde, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que no dice relación con la legislación de narcotráfico, y por otro lado, el cómo nosotros fortalecemos nuestras instituciones para ese combate y que sea efectivo, ¿no? Que vaya al problema de fondo relacionado con el narcotráfico. Y respecto a lo anterior, nosotros entendemos que haya una situación de emergencia y excepcionalidad, pero la regla, y así fue muy enfática la ministra del Interior, es que el narcotráfico no puede determinar el calendario escolar. ¿Ya? Aquí hubo coordinación con las policías para resguardar la seguridad de las personas cuando se tomó conocimiento de la realización de este narcofuneral, y por lo tanto para nosotros como gobierno y particularmente del Ministerio del Interior es importantísimo la coordinación con las policías para el resguardo de la población y que esto no afecte la seguridad ni de los establecimientos educacionales ni de los barrios. ¿Una pregunta más? ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Hace pocos instantes se rechazó el proyecto de autopréstamo en la Cámara, pero con algunos votos oficialistas a favor. Y luego de eso, varios parlamentarios han dicho que el sexto retiro se viene con más fuerza y están incluso haciendo llamados a la gente para que salga a la calle a exigirlo. ¿Qué mensaje le entregaría usted a esos parlamentarios y aparte de su sector, que votó a favor de esa iniciativa? Y lo otro, ministra, sobre ese mismo debate, el ministro Marcel en la sala planteó que los retiros, y particularmente el tercero, si no hubieran ocurrido, la inflación no hubiese llegado a la escala que llegamos a tener. ¿Hay autocrítica en relación a la aprobación de ese tercer retiro puntualmente por parte de ustedes cuando estaban en la Cámara de Diputados? Varias preguntas, voy a responderlas. Lo primero es que esto no es algo que diga solamente el ministro de Hacienda. Las consecuencias las ha estimado incluso el Banco Central. No es el único factor del alza inflacionaria y el calentamiento de la economía, pero es uno determinante. Y por lo tanto, si bien tuvimos que avanzar en un momento como país a medidas excepcionales, producto de la pandemia, cuando estábamos llenos de ollas comunes en todos los barrios para poder ayudar a la gente, la decisión política del gobierno fue enfrentar la inflación. Y lo hicimos por dos caminos. Uno, apoyando y siguiendo apoyando a la gente, con el Plan Chile Apoya, el aumento del salario mínimo, el copago cero, que también ha apoyado y ha beneficiado, por ejemplo, a mujeres de sectores medios, y alivianando el costo de lo que significa la salud en nuestro país. Pero por otro lado, evitando empujar medidas que nos metieran de manera permanente en un círculo vicioso.
que aumente la inflación, para luego de nuevo ir con ayudas, para que esas ayudas aumenten la inflación y nuevamente con ayudas. De ese círculo vicioso teníamos que salir. Y hemos logrado romper la tendencia del círculo vicioso. Si permitimos que nuevamente esto se instale en el Congreso, la verdad es que vamos a retroceder. Y lo que más impacta en nuestro país ahora a sectores vulnerables, a sectores empobrecidos y también los de ingresos medios es el alza del costo de la vida. Y eso se produce principalmente por la inflación. Entonces, es un llamado a responsabilidad, lo cual no quiere decir que seamos ciegos ante la realidad. Por eso aprobamos en el Congreso Nacional el paquete de ayudas económicas, ¿no? El día lunes. Vamos a promulgar cuanto antes, todo el día de mañana, la ley de estas ayudas económicas. Estamos hablando de 3 millones de causantes que van a recibir estas transferencias directas, alrededor de 1,5 millones de familias, ¿no? Con importantes aportes. Estamos destinando como Estado más recursos para el tema de la recuperación y la reconstrucción. Entonces, estamos abordando el conjunto de necesidades y siempre vamos a estar abiertos a evaluar otro tipo de medidas, lo hemos dicho desde el día 1, pero no nada que implique retroceder en lo que hemos logrado avanzar en materia de inflación, que dañe la economía, que se genere inflación y que hipoteque la posibilidad de tener una reforma de pensiones. Porque yo quiero recordar, y esto es lo último, nosotros hemos hecho una propuesta responsable de sistema de pensiones en nuestro país, que permite no solamente terminar con las AFP, sino que garantizar un aumento inmediato de las pensiones de nuestros jubilados, de los actuales y los futuros pensionados. Y dentro de esa propuesta, además, incorporamos a solicitud de los parlamentarios un mecanismo de autopréstamo. Eso da cuenta de que no hay una posición obsecuente del Ejecutivo. Hemos dicho que es posible hacerlo, pero en el marco de un sistema responsable, en el marco de un sistema de seguridad social. Si seguimos tratando de desmenuzar la PGU por un lado, los autopréstamos por el otro, lo que estamos haciendo es debilitando nuevamente las posibilidades de que tengamos como país un verdadero sistema de pensiones y que dejemos atrás el sistema abusivo de las AFP. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.